Hola a todos, bienvenidos a una nueva sesión en este Scottish Summit Virtual 2021, desgraciadamente virtual todavía. Bienvenidos a todos los asistentes, gracias por estar aquí con nosotros compartiendo este sábado por la mañana, un sábado soleado, precioso. Eh, bueno, nosotros hemos venido a hablar de lo que se llama Dual Grade y Virtual Entities. Vamos a ver un poco las diferencias entre ambos productos, a contaros lo que es, primero de todo. Bueno, y antes de empezar y de enrollarme, agradecer como siempre a todos los sponsors que hacen posible este tipo de eventos, este tipo de iniciativas que nos ayudan a la comunidad, que nos ayudan a compartir contenido y a que la gente pues disfrute un poco de eventos así. Gracias a ScriptRunner, gracias a Deku Global, a Próximo 3, a Gilisis, Itachi y RedSpy. Y bueno, eh, antes de nada vamos a presentarnos. Mi nombre es Juan Antonio Tomás. Trabajo como Technical Lead en Axazure en la parte del RP de Dynamics 365 Finance and Operations y desde hace unos meses fui otorgado con el premio de Microsoft MVP en el área de Business Application. Y bueno, podéis seguirme en mi cuenta de Twitter que la tenéis ahí y en mi blog en el que suelo escribir algunos artículos de técnicos de Dynamics 365 F&O. Yo soy Adrián Ariste, trabajo también en Axazure como desarrollador de Dynamics 365 for Finance and Operations y me podéis encontrar en Twitter, aquí abajo, y en mi blog, en ariste.info, que como Juanan, pues escribo artículos técnicos de X++. Vale. Y aparte de esto, tanto Adri como yo participamos, bueno, tenemos un podcast que se llama xpp.dev. El que no lo conozca, os invitamos a escucharnos, en el que pues hablamos de la misma historia de siempre, de temas técnicos, de las últimas noticias, últimas novedades que aparecen del producto de Finance and Operations. Y hace unos pocos mesecitos iniciamos también un meetup bajo el mismo nombre, en el que intentamos que, pues, desgraciadamente la comunidad de Finance and Operations a nivel técnico español es pequeñita, la gente no se anima Muy mucho a pequeña. compartir, muy pequeña comparado sobre todo con Power Platform, CRM y demás. Y estamos intentando que eso cambie, que crezca, que la gente se anime a compartir contenido y demás. Y bueno, pues poco a poco lo vamos consiguiendo y si os interesa también buscadnos en Meetup, en xpp.dev, que estaremos encantados de recibiros. Y empezamos el lío ya. Bueno, como decíamos, vamos a hablar de Dual Grade y de Virtual Entities. ¿Y qué es esto? Bueno, pues son unas herramientas que nos da Microsoft ya de forma estándar para poder integrar Finance and Operations con el Database, con CRM, con CDS o como se llame dentro de unos meses. Que no le cambien más el nombre, por favor, no hace falta. Y una de las preguntas que nos encontramos o que creemos que los clientes pueden tener es, vale, yo he pagado por una plataforma que se llama Dynamics 365. ¿Tenemos que integrarlo? O sea, no tengo Dynamics 365 Sales y Marketing y tengo Finance and Operations todo como aplicaciones individuales pero todo unido. Pues la realidad es que a día de hoy no. A día de hoy la parte de Finance and Operations tiene su base de datos individual, que es la que hemos conocido toda la vida como XDB dentro de Dynamics AX, y que de momento todavía tenemos que realizar cierto tipo de integraciones entre Finance and Operations y Database para poder compartir información. Entonces lo que vamos a ver es las dos herramientas que tenemos y vamos a compararlas un poco para ver las diferencias y cuándo deberíamos utilizar una o cuándo deberíamos utilizar la otra herramienta. La primera de ellas, como decíamos, es DualGrade. DualGrade es una herramienta que, como ya he comentado previamente, perdón, es estándar, viene ya de serie con el producto, con Finance and Operations y con Database, y nos va a permitir realizar una integración bidireccional entre la base de datos, la XDB de toda la vida, que conocemos la gente de AX, con Database, ¿vale? Vamos a poder trabajar con una serie de entidades y nos va a permitir realizar un mapeo de forma bastante sencilla, como luego veremos, en el que vamos a poder casi en tiempo real ir moviendo datos de una base de datos a otra, ¿vale? Digo moviendo porque realmente lo que hacemos es duplicar esa información en un sitio y en otro. Eh, por lo tanto, lo primero que tenemos que pensar es ¿cuándo necesitamos utilizar este tipo de integraciones? Pues, por ejemplo, el caso más claro yo creo que es con cuentas y contactos o con clientes en el área de Finance and Operations, puesto que necesitamos tener nuestros clientes en las dos herramientas, pero también necesitamos que ese dato esté
físicamente dentro de cada una de ellas, porque luego desde el CRM yo necesitaría hacer ciertos tipos de operaciones con mis clientes y necesito tener los datos ahí físicamente. Y lo mismo en el RP. En el RP yo necesito facturar, necesito crear pedidos y necesito tener la cuenta de mi cliente para poder trabajar con él. ¿Vale? Entonces, como decía, nos va a permitir una integración bidireccional, va a permitir transformaciones de datos, pues el típico que me viene un país España y lo tengo que pasar a ESP o cosas parecidas. Incluso voy a poder mover información de un sitio a otro, pero que no venga de vuelta. Es decir, puedo configurarlo a nivel de campo dentro de las tablas. Puedo configurar que ese traspaso de información sea unidireccional, ¿vale? No tiene que ser obligatoriamente bidireccional. E incluso puedo decidir qué campos quiero trasladar y qué campos no, ¿vale? No estamos obligados a mover toda la información que tenemos. Puede ser que en FNO yo tenga una serie de customizaciones por una serie de campos que necesito dentro del RP, pero que en el CRM no se va a necesitar para nada. Por lo tanto, esos campos no los voy a integrar dentro del mapping de DualWrite. Decir también que esta solución, que ahora veréis que es muy sencilla y funciona relativamente bien, nos va a permitir hacer integración de entidades en el lado de FANO, de momento al menos, y tablas, que ya se llaman tablas dentro de Dataverse, tanto estándar como customizadas. Es decir, yo puedo generar mis tablas dentro de la base de datos del RP o de Dataverse, y si genero esa misma entidad o tabla dentro de la otra aplicación, voy a poder hacer esa integración de forma totalmente sencilla. Simplemente nos va a aparecer el listado de tablas customizadas y podré integrarlas sin ningún tipo de problema. Como contra un poco, ¿no? Digamos, de este DualWrite, podemos ver que para un volumen muy alto de información no es que sea realmente óptimo. Esto al final, de forma interna, funciona con OData, ¿vale? Cuando la gente de Microsoft habla de DualWrite, siempre, o incluso de Virtual Entities, como luego veremos, siempre dicen que es OData, pero que no es OData realmente, pero al final internamente funciona por OData. Entonces ya sabemos que con un alto volumen de datos no es muy óptimo, pero realmente para hacer una lectura-escritura de, pues creo un cliente que se cree en otro sitio y no vaya a haber una integración de millones de clientes diarios y demás, funciona suficientemente bien. Entonces, sin más, ahora vamos a ir a ver un poco el producto como tal y veréis la facilidad. Lo primero que queríamos comentar aquí, y esto, ¿verdad, Adri? Tiene bastante poco tiempo porque hace ya mucho tiempo hicimos una primera sesión sobre DualWrite cuando salió el producto en preview y Hace casi 2 años ya. sí, estaba muy cogidito con pinzas y poco a poco le están dando mucho cariño desde el lado de Microsoft y está mejorando muchísimo. Y una de las últimas novedades que tenemos es que cuando intentamos crear un entorno de desarrollo en este caso, porque hasta hace no mucho ya estaba disponible para configurarlo en entornos sandbox, pero ahora también está en entornos de desarrollo. Bueno, aquí elegimos la tipología de entorno y demás. Y cuando vas a hacer la configuración de la máquina virtual que quieres desplegar para desarrollo o para demo, vemos un nuevo tab dentro de estas settings, ¿vale? Que es Common Data Service. No le han cambiado la etiqueta aún. Es verdad, es verdad. No me había dado cuenta. Tendrán que ponerle Dataverse. Entonces aquí simplemente le decimos que queremos configurar un entorno de Common Data Service o de Dataverse. Le indicamos el nombre, la región, si queremos Standard Edition o de Project Operation y el tipo de entorno que queremos crear de Dataverse, ¿vale? Y simplemente con esto lo que nos va a permitir es agilizar la configuración de esa sincronización, porque antes, si tú tenías por un lado el entorno del RP y por otro lado el entorno del CDS, o de Dataverse, perdón, teníamos que realizar una serie de instalación de unas soluciones que te viene con todas las entidades de DualWrite dentro de Dataverse, que serían, por ejemplo, la de grupos de clientes, la de formas de pago, un montón de entidades que se utilizan en el RP y que instalamos en el Database para poder hacer esa integración. Pues con esta configuración se supone que te hace ya todos esos pasos. Bueno, realmente los hace, lo hemos visto, pero hemos tenido un problema que nos falló y como es para una demo no hemos abierto caso de soporte. Pero vamos, que sabemos de gente que sí que ha funcionado bien y se ha hecho bien. Será un tema de permisos que tenemos nosotros en el entorno o algo así.
Y Entonces, si desplegáis el entorno de Dataverse sin usar esto que acaba de enseñar Juanan, eh, en un entorno solo de Dataverse no se puede instalar DualWrite. Hay que desplegar el entorno de Dataverse y instalar la solución de Dynamics 365 Sales Enterprise. Si no, no puedes luego instalar la solución de DualWrite. buen apunte. Vale. Entonces, una vez que ya tienes tu entorno. Espérate que esto no lo quiero enseñar todavía. Ya tienes tu entorno desplegado y lo tienes configurado. Podemos ver en la administración del sistema que nos ha generado ya por defecto algo que hasta ahora tenemos que hacer nosotros de forma manual. A ver si le da por cargar, que se ha quedado un poco raro. Voy a refrescar. Ahora, vale. Si vamos a administración del sistema y vamos a las aplicaciones de Azure Active Directory, aquí vemos que tenemos 3 aplicaciones con las iniciales DW de DualWrite que nos van a permitir esa comunicación entre las dos soluciones. También en el lado del CDS se tiene que instalar un usuario con un identificador concreto que te dan en la configuración, en la documentación oficial viene todo, para permitir esa autenticación y esa gestión. ¿Vale? Entonces simplemente quería mostrar eso y ya nos vamos a ir a ver el producto como tal. El producto se encuentra, si quizá desde aquí mejor, en un workspace que se llama administración de datos, que es el mismo workspace que utilizamos para cargas de datos, para utilizar los data packets y demás. Y si lo encuentro, aquí, lo tenemos. Aquí tenemos un tile que es de DualWrite, que está traducido como doble escritura. Ya sabéis que a veces las traducciones del producto no son las mejores. Y una vez que entramos aquí dentro, vemos que tenemos un formulario que no es un formulario típico de Finance and Operations, ¿verdad? Los que estéis acostumbrados a trabajar con el ERP lo veis y decís, este no es un formulario. Entiendo que será algún tipo de Power Up, de Model Driven o algo así, que está Sí. embebida dentro del workspace de Finance. Y aquí tenemos, como veis, todas las entidades que disponemos y que podemos hacer la integración entre ellas. Aquí veis, por ejemplo, que tenemos ya la de Legal Entities, que ya está ejecutándose y que lo que va a hacer, perdón, es en el Common Data Service, en la entidad compañía, que si no recuerdo mal es CDM barra baja company o algo así, o companies, nos va a hacer una integración del nombre y del ID de la Legal Entity, que sería el data area de siempre, hacia CDS. Como veis aquí, nos está diciendo que la dirección va a ser únicamente de Finance and Operations a CDS. ¿Por qué? Porque las Legal Entities es un concepto únicamente del ERP, no existía o no existe dentro de Dataverse o del CRM. Pero, sin embargo, nosotros necesitamos que si un usuario crea un cliente nuevo o crea cualquier tipo de dato dentro de Dataverse, necesitamos saber a qué empresa va. Por lo tanto, ellos tienen que adquirir ese concepto de Legal Entity para poder integrarnos entre nosotros. Por lo tanto, tenemos ya por defecto esta entidad corriendo y aquí podemos ver que tenemos una especie de log, podemos ver que se ejecutó el día 2, el día 9, perdón, que el 13 se paró y que se volvió a ejecutar. Hay un concepto que es el de Initial Sync, que lo que va a hacer es, ahora veremos cómo, coger todos los datos de un entorno, el que le digamos, puede ser tanto Finance and Operations como Dataverse, y trasladar toda esa información a la entidad correspondiente que le indiquemos aquí en el mapping. Esto se haría solo una única vez, que es cuando arrancamos la sincronización entre las entidades y va a mover esa información. Tengo entendido que ese traslado de información no se hace exactamente igual que el DualWrite una vez que está corriendo de forma normal, sino que utilizan los antiguos, diría, entre comillas, data integrators, que son sincronizaciones unidireccionales únicamente, ¿vale? Aunque luego este initial sync lo puedes hacer tú si quieres. Es decir, si no quieres trasladar toda la información que tienes ya en un sistema en el otro, puedes arrancar, dejar corriendo la sincronización para que cuando tú escribas en un sitio se escriba en el otro y viceversa, pero no trasladar toda esa información inicial. Luego aquí esto del catch-up errors, lo del catch-up es porque han añadido la posibilidad de trabajar offline. Es decir, al principio si tú tenías
la integración entre dos entidades y uno de los dos entornos estaba caído, te iba a dar un error, porque era como que iba todo en la misma transacción y fallaba. Ahora se ha añadido que tú puedas seguir trabajando, lo cual es bastante útil, y que cuando el otro entorno esté disponible se haga esa sincronización. Pues si hay algún error lo veríamos aquí en el catch up error. Y aquí tenemos los detalles de la versión de la solución que tenemos de... Bueno, sí, lo llamaría solución. De las modificaciones que hagamos aquí dentro de la sincronización. El nombre, tenemos las dependencias que tiene y demás, la versión de los productos. Y desde aquí pues podríamos parar y pausar la sincronización entre esas tablas. Vale. Ahora volvemos atrás. Y lo que vamos a hacer ahora, para que veáis cómo funciona, es ejecutar la sincronización entre una tabla muy sencilla, que es como, por ejemplo, la de grupo de clientes. Que la de grupo de clientes la tendríamos en Customer Groups, aquí. Como veis está en estado not running, entonces simplemente voy a pinchar, vamos a echar un vistazo al mapping. Tenemos que se está sincronizando el ID del Customer Group con el Group ID de la entidad de CDS, esto igual. Cuando tienes aquí el igual es que es bidireccional y que no hay ningún tipo de transformación. Este de aquí, por ejemplo, vemos que es bidireccional, pero el no yes de Finance and Operations lo traslada como un false true dentro del CDS, ¿vale? Para que sepan los valores que es cada uno. Estos son los tipos de transformaciones que podríamos realizar de forma súper sencilla. Y como decía aquí, podríamos modificar si queremos de un lado a otro o si lo queremos dejar como bidireccional. Entonces, una vez que tenemos esto, simplemente tenemos que darle a Run y, como decía, podemos marcar el initial sync. Entonces le vamos a decir que los datos de Finance and Operations los queremos copiar dentro del CDS, ya que en esta entidad el que manda es Finance. Le decimos que yes y simplemente pues esperar un poquito. Mientras que se va ejecutando el initial sync, os voy a mostrar que aparte de la sincronización y el mapeo, como veis aquí, que ya viene por defecto, quizá nosotros no queremos que todos los campos que están dentro de este mapping se sincronicen. Pues podríamos modificar tranquilamente ese mapeo. Entonces, una vez que lo modificamos, lo que sí que tenemos que hacer es guardar esa customización que estamos haciendo sobre el mapping para poder luego importarla dentro del entorno de producción o el de UAT o el que corresponda. Creo que he cogido, Adri, una entidad muy larga. Ya está. Bueno, o que esto va lento a veces. Sí. Entonces, imaginaos, no sé, por ejemplo, El fax, quita el fax. ¿Quién usa el fax a estas alturas de la vida? el fax. Vale. Lo que hago es eliminar este mapping. Vale, una vez que lo he quitado, lo que haríamos es guardar como. Leeríamos el publisher, sería Xazure. La versión, pues como estábamos en la 1000 y este cambio es menor para mí, la guardamos como 1001. Vale. Y aquí ponemos pues eliminar fax. Guardamos. Y esto lo que nos va a permitir es ir haciendo un control de versiones de todas las modificaciones que vamos haciendo para luego poder volver atrás si alguna de las acciones que tomamos no deberíamos de haberlo hecho y estamos rompiendo la sincronización. La lista de entidades esta que muestra Juanan aquí es no sale por arte de magia, sino que cuando se despliega el entorno de CDS, de Dataverse, vinculado a uno de Finance and Operations, se instala una solución que tiene estas entidades. No Bueno, es que las hayamos metido a mano ni nada. Luego, si eso es. creamos entidades, podemos añadirlas a mano, pero las que vienen por defecto son gracias a una solución que está instalada en Dataverse. Eso es. Y eso en el lado de Database, en el lado de Finance and Operations, para que esta entidad se pueda utilizar tiene que ser pública. Simplemente, ¿vale? Que igual que se puede consumir por data, se puede consumir dentro de DualWrite. Lo que os quería enseñar, como veis aquí ahora tenemos que lo que se estaría aplicando es esta modificación que hemos realizado sobre el mapping de la entidad, ¿vale? Simplemente quería mostraros eso. Y ahora vamos a ver si esto ya está.
vemos que Customer Group ya ha sido ejecutada. Si entramos, podemos ver los detalles que ha hecho 9 upserts. Los upserts son actualizaciones o inserciones en función de lo que necesite. Hace 3 minutos se ha completado correctamente. Entonces ya, si nos vamos a las tablas, vamos a buscar la tabla de grupo de clientes. Aquí la tenemos. Veis los campos que crea por defecto y aquí podemos ver los datos. Y veis que están todos los grupos de clientes generados por el sistema, la base de datos de Contoso, la empresa USMF, e incluso podríamos nosotros crear ahora un nuevo registro. Vamos aquí. ¿Esto no lo has metido tú antes de empezar la charla a mano, seguro? ¿Funciona? Funciona. Aquí, como veis, si buscamos la empresa, nos salen las empresas de Contoso. O sea, funciona. Vamos a decirle un grupo de clientes, por ejemplo, el 999, una descripción. Por lo menos espero que esta vez funcione, porque cuando lo hicimos hace 2 años, Nos no, creo falló. que nos falló un poco la Aquí debería de salir cash, integración. ¿verdad? Net. Net. No está ninguno. Hace 2 segundos estaba. Bueno, pues sin Cash. método Bueno, que pues sí. sin nada, vale. Esto nos vale. Guardamos. Cruzado los dedos, Ari. Esta velocidad tampoco es normal, ¿vale? Es un entorno el que tenemos de desarrollo bastante flojito y acabamos de arrancarlo, entonces, vale. Seguro que es culpa de Dataverse. Ha funcionado perfectamente, tenemos la fecha de creación y demás, pues vamos a ir a los Customer Groups, clientes. Como decía, este entorno va un poco pelado. Vale, esto está en configurar, grupo de clientes. Bueno, se ha quedado un poco raro con el workspace del data management. Vamos a darle de nuevo. Vamos a clientes. Grupo de clientes. Ahora sí. Vale. Y como veis, aquí tenemos nuestra prueba de grupo de clientes que ha funcionado perfectamente. Y ahora yo esperaría que aquí, si modifico y le pongo cache, ves como si que había un cache, y guardo. Y ahora me voy aquí a ver los datos, actualizar datos. Y este de aquí, podemos ver aquí todas las columnas. Y efectivamente se ha modificado el campo. O sea que hemos visto la sincronización en ambos lados. ¿Vale? Y sobre Dual Write, en principio ya está. Había algo que quería comentar y se me ha ido de la cabeza. Así que, si me acuerdo, luego lo cuento. Es que no, a ver, voy a ir un momento al área de trabajo. A doble escritura. Ah, sí, vale, ya. Que es Lo del importante Initial las... Sync creo que no lo has... No, las claves de integración. Sí, el initial sync sí que lo he dicho, que puedes trasladar. Y hay una No te estaba cosa escuchando. que son las claves de integración. Bueno, básicamente es la primary key de la entidad nuestra o de la que se genera en Dataverse y simplemente tiene que estar aquí indicado, como veis, por ejemplo, el grupo de clientes, pues dice que el msdin group id va contra el msdin company, .cd company, no sé, esto aquí compañía. Bueno, aquí tienen las claves de integración, que sin esto no sabría cuál es el registro que está modificando, que está insertando, ¿vale? Y esto ya. Y bueno, y otra cosa que no he enseñado al principio de la configuración, creo, es los detalles del entorno, en el que te dice qué entorno de Finance and Operations estoy integrando con qué entorno de Dataverse y la empresa, ¿vale? Ahora mismo solo tenemos puesta la integración con USMF. O sea, va empresa por empresa. Puedes sincronizar una empresa así y otra no. Y nada, y con esto ya pasamos a el siguiente punto,
¿Qué es Virtual Entities? Perdón. Bueno, Un pues segundo. las Virtual Entities Ahí. es un concepto parecido, digamos, al Dual Write, pero es distinto. Las Virtual Entities es algo que es propio de Dataverse, de CRM, de CDS, de como sea, y son unas entidades que son virtuales, como indica su nombre. No existen físicamente en una tabla, sino que son una representación de datos. Y la novedad que tenemos es que ahora tenemos una solución que permite instalar las entidades, las data entities de Finance and Operations, como virtual entities en entornos de Dataverse. La diferencia, la primera diferencia que hay con Dual Write es que no se replican los datos. Los datos Efectivamente. que hay en Finance and Operations no se crean en Dataverse, pero son accesibles. Los podemos leer, podemos crear, borrar y actualizar todas las operaciones que necesitamos. La sincronización o la consulta de datos es igualmente en casi tiempo real. Y como decía, bueno, pues las entidades que se sincronizan están basadas en data entities. Podemos usar además estas... Vuelve para atrás, hombre. Podemos usar las virtual entities como entidades en Power Apps. En Power Apps también las podemos usar en Power Automate, en lo que sería Power Platform. Y como decía, soportan en operaciones de CRUD. Y ahora vamos a hacer una pequeña demo y veremos cómo funcionan. Lo primero es lo que comentaba. Cuando desplegáis un entorno de Dataverse, hay que instalar esta solución que veis aquí, Finance and Operations Virtual Entity. Esta solución lo que hace es instalar las Virtual Entities en el entorno de Dataverse. Una vez está instalada, además, hay que activar cada entidad que queremos crear como virtual entity en el entorno de Dataverse. O sea que aquí instalando la solución no es como con Dual Write que tienes ya todas las entidades disponibles. No, Vale. las tienes disponibles, pero tienes que decirle explícitamente quiero usarla como una virtual Ok, entity. ok, ok. Así que nos vamos al entorno de Dataverse en el que hemos instalado la solución y nos vamos al embudo, la búsqueda avanzada. A ver, voy a hacer un poco de zoom, a ver si se ve un poco más grande. Y en el lookup este tenemos que buscar entidades de Finance and Operations disponibles. ¿Vale? Si le damos a resultados, tarda un segundillo, pero nos va a mostrar todas las entidades que hay que se han instalado con esta solución. Más rápido, ¿eh? Sí, tenemos que ponernos una musiquita para estos momentos. Te vamos a alquilar Cuenta como un chiste, cuenta un chiste. un chiste de Virtual Entities. ¿Idea X? De aquí tampoco. Has perdido tu oportunidad. Sí. Bueno, como veis, aquí están, bueno, no están ordenadas por nombre, pero están todas las entidades. No sé para qué le doy a Ya ordenar te iba porque a va a tardar decir. otra vez. Te iba a decir justo. Vale, pues vemos aquí las entities del alcohol para localización rusa. Esto es en serio. Ah, las de activos fijos, todas las de activos. Cada vez hay más con el módulo de activos. Vamos, que todas las entities que tengamos en el RP las podemos acceder desde aquí. Por ejemplo, vamos a buscar la de proveedores. Y para hacer esto voy a abrir otra vez el filtro para ir más rápido. Mientras, Adri, comentabas que utilizando las Virtual Entities, entonces ya podemos utilizar los conectores que hay de la Power Platform con CDS, ¿no?
Sí, Entonces, señor. por ejemplo, ya nos podríamos saltar los business events para ya no tener que hacer cuando se cree un... ¿No? No. De momento no, Las ¿no? virtual entities no se pueden usar como triggers en Power Automate. Mm, Creo recordar que era por un tema de que no tienen change change tracking tracking. activo Vale. y creo que es una limitación. Igual algún día pues Bueno, de hecho ya nos va a están sorprender. trabajando en llevarse los business events al CDS o al Dataverse. Sí, es verdad. Amigos, si no sabéis mucho de Power Platform, aprended, que Ponernos las pilas. se viene buena. Esto no es nada oculto ni privado. Hay No, una no. charla que la podéis buscar Sunil. el User Group de Pakistán, donde Sunil Garg, que es un Program Manager de Dataverse, que trabaja además con Operations, explica los planes y Y son bonitos. hay que ponerse las pilas con Power Platform y Dataverse y todo. Bueno, como veis aquí, por ejemplo, la entidad de proveedores, el visible está no. Eh, Esto quiere decir que no se puede usar todavía esta entidad como virtual entity. ¿Veis? La de proveedores, la grupo de proveedores sí que está visible porque es una que voy a usar luego en la demo, pero si quisierais activarla, venimos aquí, le damos a editar y cuando haya cargado, Tweet, 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 tweet. tienes futuro también como para Animal. trabajar en un ascensor. ¿Veis? Pues la marcamos como visible y la guardamos. El actualizar este lo que hace es forzar la actualización por si ha habido cambios de la estructura de datos. Como no he hecho nada, no lo marco. Le damos a guardar y cuando se ha guardado ya podemos cerrar. Mientras, como la entidad que vamos a usar yo ya la había marcado, Eso es podemos ir a trampa. Power Apps. Bueno, tú has creado los datos antes de empezar la charla. Nos vamos a las tablas en el Dataverse, es en el entorno que hemos creado y voy a quitar un filtro. Ah, las entidades virtuales vienen con este sufijo, MSRP, ¿vale? Si vienen con esto entre paréntesis, quiere decir que son las virtual entities. Como veis, tenemos el grupo de proveedores, que es el que creé antes, y el que he marcado yo, no me acuerdo cuál era, eran los proveedores en Proveedores, sí. creo. Sí. Todavía no debe haber terminado porque no aparece aquí. Luego lo miraremos. Pero, por ejemplo, nos vamos al grupo de proveedores, vemos que tiene unos campos que son los que hay en el RP y los datos. Vamos a ver todas las columnas. Como veis, están los de todas las empresas. Esto también es distinto a lo que hemos mostrado antes de Dual Write. Dual Write seleccionas las empresas que vas a sincronizar. Las Virtual Entities simplemente pillan todo lo que hay en la base de datos y para Dataverse. Estas cinco son las de USMF y veis que tienen pues todos los campos que tendríamos en el RP. Si al final son consultas o data que hacen en el momento y se trae toda la información de... O sea, esta Sí, información no está físicamente dentro de la base de datos de Dataverse. no, pero claro, es capaz de hacer las operaciones, las CRUD, para acceder a datos desde Dataverse sin tener que replicarlos. Esto es una ventaja bastante Hmm. importante. Por ejemplo, vamos a hacer una Model Driven App. Hay que empezar a saber de esto, gente de Financial Operations. Queda avisado. Ya están avisados, sí. En la que a partir de voy a volver a Power Apps, ¿vale? A partir de la vista RP, a ver si ha aparecido la de... ¿Veis? La de proveedores ya volví hasta aquí. A partir de la vista
grupo de proveedores que tiene todos los campos y este formulario mainform que he creado antes, esto sí que es trampa, Bueno, pero es muy vamos a fácil. mostrar los Simplemente es datos. añadir un formulario nuevo y pinchar campo, 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 campo y te sale todo ahí. Sí, vamos a hacer una que se llame Event Groups. ¿Quién nos lo iba a decir que estaríamos haciendo Model Driven Apps? Y en subárea, epa, le digo entidad, ah, grupos de proveedores y la guardo. Y la publico. ¡Tarán! Y ya está, bueno, ya está, ¿no? Más o menos, ¿no? Sí, ya se puede ver lo que el funcionamiento. Ahora, aquí veis, me está cargando formularios, donde está el main form, que es el que he creado yo, vistas, que es el de grupo de proveedores que también he creado, así que guardamos esta model driven app, la publicamos y le damos a reproducir. Esto nos va a cargar la aplicación y voy a cambiar la vista a grupo de proveedores y como veis tenemos el grupo de proveedores, la empresa y la descripción. Que creo uno nuevo, voy a llamarlo P001 en USMF. Aquí, a diferencia del DualWrite, no carga el lookup con la empresa, pero y prueba proveedor. Lo guardo y ahora, si me voy al RP, voy a copiar el link. Menos mal que te lo he pasado antes. Vamos a Procurement and Sourcing, que nunca me acuerdo cómo es en castellano. O a proveedores, Adquisición y adquisición y abastecimiento. abastecimiento. Vamos, entorno, que no nos dejes mal. Y en grupos de proveedores, estoy en la compañía USMF, tenemos el P001. Y ahora ¿Qué? modifícalo aquí también. ¿Estás loco? Voy a poner net 45 y si volvemos a... Creo que tengo que cambiar la vista. No, creo que no tenemos una vista, pero podemos ir a Power Apps. Sí, lo puedes ver a nivel Ah, no. No, no. Aquí se ven también las entidades virtuales. Sí, Vale, genial. Ah, aquí sí, las las tenemos. enseñaba antes, sí. Sí, en grupos de proveedores, en data, todas las columnas, en USMF. A ver si puedo filtrar. No puedo filtrar. Busca, busca. Muy bien el que... Madre mía, Ahí ya claro que tienes la están última. todos. Aquí Ahí está el está. mío, el P001 y tiene el net 45. Sí, bueno. Al final he hecho, es exactamente la misma demo que ha hecho Juanan, pero con un producto distinto. Aquí no Estamos estamos actualizando datos de aquí para duplicando. allá. Vale. Es algo muy cómodo. Además, es lo que decíamos antes. Podemos usar esto, esta entidad, como un data source en una Power App, en una Canvas App, no solo en las Model Driven. Y creo que es más cómodo que usar el conector de Finance and Operations, ¿no? Sí. Y uno de los de las cosas a favor de utilizar esta Virtual Entity es, por ejemplo, el tema de las empresas. Que los conectores tanto de Power Automate como de Power Apps a día de hoy para Finance and Operations no te permite hacer un cambio de empresa. Simplemente Mm, funcionan con la empresa que tienes tú puesta, tu usuario por defecto, dentro de las preferencias de usuario de Finance. Entonces, es bastante, se queda un poco cojo en ese aspecto. Pero bueno, lo podemos suplir con el uso de Virtual Entities que te viene con todas todos los datos, básicamente. mm, Eso está bastante bien. Luego, pues eso, la diferencia sobre todo es el tener o no los datos dentro de Dataverse. Pero como veis, no tenerlos no significa no poder disfrutarlos. O sea,
tener exactamente igual, vamos a poder crear información nueva, vamos a poder leer, vamos a poder hacer cualquier tipo de consumo. Pero, por ejemplo, se me ocurre pues para inventario. Si necesitas tener el inventario de artículos dentro de Dataverse para que un comercial consulte cuánto stock queda, por ejemplo, pues lo puedes hacer con esto, porque no necesitas tener esa información dentro de Dataverse y estar haciendo que tu base de datos de Dataverse reduzca su espacio. Lo puedes consumir directamente y arreglado. Bastante útil en ese aspecto. Pues sí, Y poquito más por poco a aquí. poco. Tenemos, creo que, un Sí, poco de conclusiones, ¿no? sí, lo que Es- decíamos, que en cuanto a Dual Grade, pues lo vamos a utilizar siempre cuando necesitemos que esa información esté dentro de Database, como en el caso de las cuentas y los clientes. Eh, Tened en cuenta estas soluciones para vuestras integraciones reales, porque es cierto que Microsoft está invirtiendo muchísimo dinero en los últimos años en este tipo de integración estándar y sobre todo porque todo pinta a que poco a poco Finance and Operations se va moviendo hacia Database. Lo que decía antes Adri de la sesión esta de Sunil, han estado hablando de la convergencia, ¿no era? Era algo así como sí, convergencia entre Fanuc y Database. Han estado hablando de plugins. Sabéis que en el CRM se desarrolla a base de plugins que se activan cuando ocurre un evento. Pues están hablando de plugins para X++, están hablando de un montón de cosas que es un lenguaje más propio de Database o de CRM que nuestro. Y poco a poco pues estamos yendo hacia allí. Entonces hay que tomarlas en serio, probarlas bien, ver que... Porque son muy nuevas realmente, tienen pues eso, Dual Grade un par de años o algo así, Virtual Entities mm, es unos meses prácticamente. Entonces hay que probarlo bien, hay que testearlo, hay que ver si todas tus necesidades se ven satisfechas con esta solución y si es así, tirar a por ellas porque poco a poco van mejorando. Nosotros vemos en los grupos de Yammer cómo cada semana van integrando nuevas entidades. Ahora acaban de empezar con el tema de la Global Address Book, todo el tema de las parties y demás. Entonces es cierto que Microsoft está apostando fuerte por esto y que lo tenemos que tener muy en cuenta. y es lo que comentábamos, que lo de no somos solo desarrolladores de X++. Ya, esto en Microsoft, la inversión que dice Juanan es para tener un producto con distintas partes. Y aunque sean dos plataformas separadas, vamos a trabajar en la una con la otra cada vez más. Y hay que, hay que cambiar el chip, hay que empezar a pensar que la Power Platform, que Dataverse, que todo esto es una alternativa real, no es ya para hacer demos y pruebas. Esto está aquí para quedarse. Totalmente y cada vez más. Y poco más. Hasta aquí la sesión. Espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante. Cualquier duda que tengáis, tanto Adri como yo, estamos disponibles en Twitter. Nuestros correos también están por ahí públicos. Cualquier cosa nos avisáis y hablamos de lo que haga falta. Y nada, que sigáis disfrutando mucho del evento y espero que nos veamos pronto. Un abrazo a todos. Muchas gracias por estar. Hasta luego.